Bienvenidos a la abeja radiológica. El día de hoy vamos a revisar el tema de densidades en tomografía. Yo soy el Dr. M y acompáñame a aprender de este tema. Conozcamos primero un equipo de tomografía, el cual se compone de una mesa de exploración en la cual irá acostado el paciente y un gantry. El gantry es una carcasa de plástico dentro de la cual se ubica un tubo de rayos X, unos detectores en el lado contralateral y múltiples circuitos interconectados. El color de los equipos de tomografía varía dependiendo de la marca. La palabra griega tomos conlleva el significado de cortar, dividir o seccionar y grafía, que significa representación gráfica, siendo la tomografía la obtención de imágenes de cortes o secciones de algún objeto. ¿Cómo se obtiene un estudio de tomografía? El paciente acostado en la mesa de exploración atravesará el gantry. Dentro del gantry, a la vez que el paciente lo atraviesa, gira un tubo de rayos X y unos detectores en el lado contralateral. Estos van girando dentro del gantry a medida que el paciente se va desplazando a través del agujero del gantry. Mientras eso pasa, los rayos X emitidos desde el tubo atraviesan al paciente y llegan a la zona de los detectores. Cuando llegan aquí, los rayos X estimulan a los detectores para que produzcan una señal eléctrica o luminosa. Esta señal eléctrica va a ser transformada posteriormente por un sistema computacional en lo que es la imagen de tomografía como la que observamos aquí. Sin embargo, lo que se obtiene en un estudio de tomografía son múltiples cortes, como en este caso, esta imagen de este pan, múltiples cortes tridimensionales, es decir, el corte tiene un espesor, una profundidad, un eje Z, y ese corte está compuesto de voxeles. En cambio, la imagen que se presenta ya en el monitor es una imagen bidimensional compuesta de píxeles. La escala de unidades Hounsfield es una escala cuantitativa utilizada en los estudios de tomografía axial computarizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos. El coeficiente de atenuación lineal es el que representa la reducción relativa de la intensidad de la radiación por unidad de recorrido cuando un haz de fotones atraviesa un material absorbente. Entonces, la escala de unidades Hounsfield es el resultado de la transformación de la escala de coeficientes de atenuación lineal de rayos X en una nueva escala en la cual el valor de atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura se define como 0 unidades Hounsfield, mientras que la radiodensidad del aire en condiciones normales de presión y temperatura se define como menos 1000 unidades Hounsfield, extendiéndose más allá de las 1000 unidades Hounsfield asignadas al nivel de absorción del hueso compacto. Esto vamos a explicarlo de esta manera. El paciente, a la vez que atraviesa el gantry, el tubo de rayos X emite el rayo. Este llega a los detectores. Los detectores transforman el rayo X en una señal eléctrica para enviarla al sistema computacional. En este momento, se hace un cálculo de atenuación lineal. Este cálculo no es más que asignarle un número a cada zona de tejido, del tejido que se está evaluando. Es decir, a cada píxel, a cada cuadrito, se le está asignando un número. Entonces, digamos, toda esta imagen que estamos observando, que es una imagen de tomografía en un corte axial de abdomen, está llena de números, que son los coeficientes de atenuación lineal. Sin embargo, esos números están representados por la escala Hounsfield en un gris. Por eso es que no vemos números y lo que vemos ya es tonos grises. Entonces, si nos acercamos nosotros, por ejemplo, al hígado, vemos este cuadrito que se observa aquí a la izquierda, que es donde
vemos más a profundidad los diferentes grises que se observan dentro de él. Eso es porque para cada píxel se ha calculado un coeficiente de atenuación lineal. Entonces, el valor o escala de grises es el rango de tonos de grises en los píxeles y representan el coeficiente de atenuación de los rayos X que permite la evaluación de la densidad de los tejidos en la tomografía computarizada. Entonces, la escala Hounsfield nos sirve para nosotros valorar la imagen, para poder observarla con esas características y poder valorarla. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de tomografía de abdomen en serie axial que está cuadriculada. Esto está así porque quiero hacer la referencia de que si ustedes toman un píxel, un cuadrito del tejido óseo, van a ver que este cuadrito corresponde a una densidad que está en este nivel. Este nivel, según la escala de Hounsfield, la escala de grises que vemos aquí, corresponde a una densidad mayor a 500 unidades Hounsfield. Entonces, en este extremo tenemos el tono blanco totalmente blanco en las 1000 unidades Hounsfield, del otro lado las menos 1000 unidades Hounsfield que corresponden al aire, y en el centro iría el agua. Por ejemplo, si tomamos un cuadro del tejido hepático, un píxel, y nos vamos a buscarlo dentro de la escala de unidades Hounsfield, ese píxel estaría ubicado en esta zona, que corresponde aproximadamente entre las 40 a 60 unidades Hounsfield. Entonces, la escala Hounsfield está realizada con base en el coeficiente de atenuación lineal de cada zona de tejido. Se han creado unos rangos, ya que no es todo, el tejido óseo no se comporta totalmente dentro de las mayores a 700 unidades Hounsfield, sino que muestra rangos. Puede presentar 500 unidades Hounsfield, 800 unidades Hounsfield, 1000 unidades Hounsfield. Eso depende de dónde se hace ya una valoración cuantitativa. Pero veamos, esta es la tabla de rangos de unidades Hounsfield y determina que el aire está en las menos 1000 unidades Hounsfield, el parénquima pulmonar en inspiración entre las 850 a 910 unidades Hounsfield, la grasa entre las 50 a las 100 unidades Hounsfield negativas, el agua a las 0 unidades Hounsfield, la sustancia blanca del cerebro de entre las 20 a las 30 unidades Hounsfield, el riñón de las 20 a las 40, el vaso de las 35 a las 55, la sustancia gris cerebral de las 37 a las 45 unidades, sangre entre 45 a 65, hígado entre 45 a 65, un hematoma entre 40 y 90 y el hueso entre los 700 y 3000. A la derecha tenemos una imagen donde he realizado medidas cuantitativas de la densidad. Tenemos de este lado este tono gris oscuro que se está midiendo y que nos muestra una densidad de menos 79.9 unidades Hounsfield. Si revisamos a qué corresponde el menos 79.9, nos damos cuenta que ese rango entra dentro del rango graso, es decir, entre el menos 50 al menos 100. Si nosotros ahora observamos una medición que se hace de las unidades Hounsfield en el hígado, nos da una medida de 46.67 unidades Hounsfield. Si nos vamos a la tabla, el hígado está entre 45 a 65. ¿Qué quiere decir? Que presenta una densidad que corresponde a la establecida según la escala de unidades Hounsfield y en un valor promedio a la normalidad. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Nosotros observamos una medición que se está realizando en una costilla y nos marca las 338 unidades Hounsfield, pero aquí el hueso nos dice que va de las 700 a las 3000 unidades Hounsfield. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que nuestra zona de medición, la región de interés, el ROI, esta ruedita que hicimos aquí para medir el tejido óseo, esté
fuera de los márgenes del tejido óseo y me esté contabilizando un tejido que está adyacente a la misma. Eso hace que la densidad no sea tan alta. La otra es que yo, al acercarme a observar ese tejido óseo, esté midiendo una zona más central del tejido óseo que no corresponda al tejido óseo compacto, sino al tejido óseo esponjoso, donde la densidad disminuye. Entonces el promedio entre el tejido compacto y el tejido esponjoso del hueso pues me va a dar una densidad menor a que si yo hiciera la medición solamente en tejido óseo compacto. Entonces tenemos que tener en cuenta estos rangos para determinar si está normal el tejido que estamos midiendo, pero siempre contemplar que nuestra medición esté bien hecha y que no esté medida en una zona que no corresponda. Es decir, tal vez nosotros pensamos que este es el riñón y realmente lo que estamos midiendo es el hígado. Entonces nos va a mostrar una varianza en las unidades Hounsfield. Por eso es muy importante, aparte de saber las densidades promedio de cada órgano o el rango en el que está cada órgano, cada tipo de tejido, saber anatomía. ¿Cuál es la terminología que se maneja en tomografía? Hipodenso va a ser aquello que tenga un tono oscuro o gris oscuro, como por ejemplo el tejido pulmonar o el tejido graso. Isodenso, el tejido muscular, los órganos del cuerpo humano y el tejido vascular cuando la tomografía no esté en una fase contrastada. Hiperdenso, el tejido óseo, como aquí en las costillas, la columna vertebral, o en su caso en hallazgos patológicos, esto es decir, en calcificaciones, olitos o metal incrustado en el cuerpo humano, nos van a dar imágenes hiperdensas. Entonces tenemos que comprender que es muy importante el conocimiento anatómico y el conocimiento de la escala de unidades Hounsfield en los valores promedio, y entender que el coeficiente de atenuación lineal está traspolado, ese cálculo matemático, esos números, a una escala de unidades Hounsfield, la cual está representada en tonalidades de grises. Esa escala de Hounsfield, por lo mismo del coeficiente de atenuación lineal, también se le conoce los números TAC, o se le llamaba los números TAC. Entonces posteriormente iremos presentando casos para que aprendamos de anatomía y nos relacionemos más con las unidades Hounsfield. Por lo pronto, suscríbete y activa la campana, dale like, comparte, preguntas y dudas déjamelas en los comentarios. En la descripción del video dejaré información relacionada con el tema, así como enlaces de interés con el mismo.